Hola, esperemos que se encuentren bien. Somos los profes Gastón y Luciana. Preparamos este video para los chicos de cuarta de la escuela secundaria número 39. Para empezar, ¿qué son los recursos naturales? Son los elementos de la naturaleza que utiliza la sociedad con el fin de satisfacer sus necesidades. Según su naturaleza, podemos dividirlos en recursos renovables, que son los que se regeneran a una velocidad mayor a la de su consumo, como por ejemplo el agua, el viento, la luz solar, entre otros. Luego están los recursos no renovables, que son aquellos que tienen una cantidad fija o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos, como por ejemplo los combustibles, como el gas, el carbón y el petróleo. Existen recursos no renovables que son considerados estratégicos por los gobiernos y las empresas, por la importancia en su uso, como lo es el cobre, el petróleo, el hierro, etc. En muchas oportunidades, empresas grandes y transnacionales emplean tecnología sofisticada para explotar al máximo los recursos naturales en el menor tiempo, para así obtener mayor ganancia. El resultado de esto es mayor contaminación. Esto lo hacen desde una perspectiva extractivista. ¿Qué significa? Que se hace un uso indebido de un recurso natural sin tener en cuenta el tiempo necesario para renovarse. Ponen en primer lugar generar ganancias de forma rápida y a bajo costo, sin darle importancia a los daños ambientales que producen. Más allá que en la actualidad aumentó la conciencia acerca de cuidar los recursos naturales, se realizan muchísimas acciones que explotan los recursos como si fueran inagotables. Un dato llamativo a tener en cuenta: las empresas o estados que hacen este tipo de explotación son de países centrales, que no explotan sus tierras, sino que lo hacen en países periféricos. ¿Existe alguna forma de utilizar los recursos naturales sin agotarlos? La respuesta es sí. Existe la perspectiva del desarrollo sustentable, que surge por los daños evidentes que causa el uso extractivista de los recursos naturales. Este uso sustentable respeta los ciclos de regeneración de los recursos y, a pesar que no se generan ganancias de forma inmediata, es rentable a mediano y largo plazo en cuanto garantiza el derecho de los recursos para las generaciones futuras. Antes de empezar con el tema, vamos a dar un pequeño concepto de apropiación de los recursos naturales. Este es un término que se utiliza para el conjunto de prácticas que consisten en apoderarse de un inventario natural que previamente fue nombrado y clasificado. Apropiación de los recursos y sus conflictos. El acceso a algunas riquezas como el petróleo y el gas, las reservas de agua dulce o la disponibilidad de tierras para cultivar los alimentos son causa de actuales o futuros enfrentamientos. Por este motivo, en algunos países se habla de la maldición de los recursos, porque en lugar de ser un beneficio, se convierten en centros de conflictos que pueden llegar a ser bélicos y que producen grandes pérdidas. Las áreas del Golfo Pérsico y del Mar Caspio, por su riqueza en petróleo y gas, han sido y son centros de conflictos permanentes, no solo entre los países de la región, sino también por la intervención de terceros, como Estados Unidos y Rusia. Los países que intervienen en estas disputas basan su mediación en la lógica que el bienestar de toda la humanidad depende de recursos que se encuentran en zonas estratégicas, pero inestables, y que su violencia injustificada no solo es una amenaza para el resto, sino también para sí mismos. Por lo tanto,
la intervención se justifica por un bien mayor y común, como una práctica humanitaria. Con relación al agua dulce, los especialistas estiman que en los últimos 50 años se duplicó el consumo de agua en el mundo. Además, advierten que en los próximos 20 el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante se reducirá en 1/3 a causa del crecimiento de la población y de la contaminación. Por lo tanto, lugares de gran disponibilidad, como es la Antártida y el acuífero guaraní, podrán ser escenario de futuras disputas. También se presentan problemas con la explotación de otros recursos naturales, que por su gran valor son codiciadas por empresas multinacionales, que se encargan de su extracción y obligan a los pueblos originarios del lugar a desplazarse del mismo. Por ejemplo, esta situación se presenta en África, porque además de las reservas de gas natural y petróleo, se encuentran reservas de materias primas de vital importancia, como uranio y cobre. Además, poseen materiales industriales y piedras preciosas como los diamantes. Este continente muestra la paradoja de tener numerosos minerales de grandísimo valor, pero carece de recursos para su extracción. Esta extracción es llevada a cabo por empresas multinacionales, que son las que se llevan las ganancias de estos. Ahora vamos a hablar sobre materia prima. ¿Qué es la materia prima? Se entiende por materia prima a todos aquellos elementos extraídos directamente de la naturaleza, en su estado puro, y que puede ser transformada a través del procesamiento industrial en bienes finales para el consumo, energía o bienes semi-elaborados. ¿Cómo se obtiene? Sus mecanismos de obtención también son diversos, ya que algunas materias primas están a nuestro alcance y otras deben ser buscadas en las profundidades de la corteza terrestre, en el fondo de los mares o incluso deben ser derivados de otras materias primas. La materia prima puede clasificarse de distintos modos. Materia prima no renovable es aquella que existe como producto de largos procesos geológicos y cuyas reservas corren riesgo de acabarse si el ritmo de consumo no sigue patrones racionales, por ejemplo, el petróleo. La materia prima renovable o superabundante es aquella que se halla en constante y rápida reproducción, o en niveles tan abundantes que es casi imposible agotarlos, al menos a corto y mediano plazo. Por ejemplo, la energía solar. Por otro lado, puede también clasificarse la materia prima en base a su procedencia. De origen vegetal, que proviene de árboles, plantas y derivados naturales como la madera y el caucho. De origen animal, que forman o formaron parte de la vida de un animal. Por ejemplo, la lana, el cuero, pieles, leche, entre otros. De origen mineral, que el material proviene de yacimientos terrestres o de mezclas de metales y otros elementos, como el hierro, el oro, etc. De origen fósil, se trata de residuos orgánicos sometidos a procesos de sedimentación y fosilización, dando como fruto hidrocarburos de alto valor químico y energético. De origen universal, que son elementos creados junto con el planeta, presentes en sustancias líquidas o gaseosas como el agua o el aire. Y por último, de origen sintético, materiales que no existen en la naturaleza y deben ser creados por el ser humano. La materia prima se considera la base del proceso industrial humano, es decir, el punto de partida de cualquier cadena productiva o de manufacturación. Uno de los grandes inconvenientes del acaparamiento de la materia prima tiene que ver con la contaminación y el daño ecológico, que parecen ser consecuencias inevitables de actividades como la minería, la tala, la pesca o la explotación petrolera. Podemos hablar de energía como la importancia que radica en el aumento de la productividad industrial y mejora el confort de la vida cotidiana. La energía proviene de diferentes fuentes, como el calor, la luz, el movimiento,
la electricidad, entre otros. Los recursos energéticos y fuentes de energía se pueden clasificar de la siguiente manera. Por un lado, encontramos los que se clasifican por su grado de conservación, que a su vez se reclasifican en agotables, que son aquellos que no se reproducen con la velocidad con que los seres humanos las consumen. Y por otro lado, las renovables, que son aquellos que se pueden restaurar de manera natural a una velocidad superior a la del consumo. Y por otro lado, vemos las que se clasifican por la incidencia en la economía de los países. Ahí hablamos de fuentes convencionales, que son las usadas tradicionalmente, como la energía del petróleo y del carbón. Y por otro lado, las fuentes alternativas, que son aquellas que están destinadas a sustituir o reforzar en el futuro las fuentes de energía convencionales. Ellas son la energía solar y la energía eólica. Hemos llegado al final de la clase. Nuestro mayor deseo es que les haya gustado, pero especialmente que se hayan entretenido. Les dejamos nuestros saludos y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho.